¿verdad? En celebración por estos 2 años que hemos experimentado. Creo que nadie va a organizar un desfile por la calle en medio de lo que hemos estado experimentando y que todavía estamos pasando. Pero en nosotros necesita desarrollarse una expresión de constante gratitud, y más en aquellos que de una forma o de otra hemos experimentado la gracia de Dios. Porque cuando uno experimenta la gracia divina, cuando uno experimenta el don y el favor del Señor, del corazón de aquellos que han sido transformados brota gratitud. A pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las complejidades. Mire, usted y yo no somos los primeros ni vamos a ser los últimos que pasan por estas experiencias. En el pasado ya se han dado situaciones de este tipo. La única diferencia entre aquellos que vivieron pestes y muchas otras circunstancias en el pasado es que en aquellas épocas no se contaba con la tecnología ni con muchos otros avances con los cuales contamos hoy en día. Pero las circunstancias también fueron complejas. O sea que estas realidades son situaciones que se han vivido a lo largo del tiempo y me gustaría decir que estamos pasando por esto y que en algún momento estas circunstancias se van a acabar y que esto nunca se va a volver a repetir. Pero probablemente los que vivieron la peste española dijeron lo mismo. Probablemente los que pasaron por la peste bubónica en Europa dijeron lo mismo. Bueno, esto se va a acabar algún día y después de esto no se va a repetir. Pero la realidad es que vivimos en un mundo afectado por el mal. Y no solamente el mal moral, sino también por el mal físico, por circunstancias y realidades que pasamos, vivimos y que tenemos que estar preparados y sabiendo. Y la mejor manera de poder estar preparado para lidiar con todas estas realidades es poder estar cimentados y estar afianzados en el Señor. Porque si no, si el Señor no es nuestro sostén, nuestra roca, nuestra fuerza en tiempos como estos, probablemente usted y yo entraríamos en un estado de crisis, entraríamos en un estado de angustia, estaríamos en una condición caótica donde nos controlaría y nos dominaría la angustia. Hay un pasaje de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Y hoy quiero hablarle de gratitud, pero quiero hablarle de gratitud, de esa gratitud que yo le llamo gratitud duradera. Porque hay cierta gratitud que es pasajera. Hay personas que en ciertos momentos de sus vidas tienen expresiones de gratitud. Gracias Dios por esto. Pero probablemente mañana lunes amanecen con otra mentalidad y con otro tipo de pensamientos y parece que la gratitud se disipa. Y de un momento a otro pasamos de momentos de gratitud y de expresiones de agradecimiento a Dios y empezamos el lunes ya a quejarnos. Quiero hablarles de gratitud duradera, quiero hablarles de esa gratitud que permanece a pesar de las circunstancias, que a pesar de que pasamos por valles de sombra, de muerte y por circunstancias difíciles, podemos permanecer con un corazón agradecido, podemos permanecer con una actitud de alegría en medio de las vicisitudes de la vida, podemos permanecer con una expresión de alabanza a Dios en medio de las circunstancias. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de la comunidad de Tesalónica, una comunidad del siglo I, probablemente una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo en la Biblia, juntamente con la carta de Gálatas. Escribe a esta comunidad y le dice de la siguiente manera, versículo 16 y 18 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estad siempre gozosos. Hay otras versiones de la Biblia que dicen estén siempre alegres. Sigue diciendo, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Para poder entender un poquito las circunstancias por las cuales Pablo da estas palabras son parte final de una carta que él escribe. Y por lo general, en las cartas, en los documentos epistolares, en las cartas, en los documentos del siglo I, Pablo al final siempre se despide de aquellas personas a las cuales les envía estas misivas. Y les dice, los saluda, se despide de ellos, y esta no es la excepción. Pero en esta carta, particularmente, además de sus palabras de despedida, él hace algunas exhortaciones. Y las exhortaciones que él hace tienen una razón de ser. Las comunidades cristianas en el siglo I, en aquella época del apóstol Pablo, eran comunidades dispersas a lo largo del Imperio Romano. Muchas de esas comunidades cristianas eran comunidades que estaban viviendo presiones, luchas, situaciones difíciles. Ya a lo largo del imperio se estaba vislumbrando cierto nivel de presión social sobre los cristianos y sobre las comunidades cristianas por causa de su fe. Pero también en medio de todo eso, los cristianos que estaban viviendo tensiones, que habían comunidades que los oprimían socialmente por razón de su fe y de sus convicciones, en medio de todo eso, muchos de ellos guardaban la esperanza porque el mensaje de los apóstoles era: el Señor viene pronto. Ese que ascendió a los cielos, que estuvo entre nosotros, nos dijo que iba a regresar. Entonces los cristianos de ese tiempo tenían en su corazón la esperanza, digámosle así, escatológica, la esperanza de que aquel que ascendió al cielo va a venir. Y su expectativa era que el Señor Jesús iba a retornar en su tiempo. Mientras ellos estaban allí vivos, el Señor nos prometió que él iba a regresar, que así como iba a ascender a los cielos, Hechos capítulo 1, así también yo voy a retornar. Ellos tenían esa esperanza y probablemente esa esperanza llenaba de profundo ánimo su corazón en medio de tiempos de opresión. En medio de tiempos donde el imperio y muchos, el sistema político y el sistema gubernamental estaba ejerciendo presión en ciertos sectores hacia la comunidad cristiana, hacia los seguidores de Cristo, ellos guardaban la esperanza de que el Señor va a venir. El Señor va a venir, el Señor no nos va a dejar en estas circunstancias. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica, porque algunos, con el paso de los años, se habían llenado de desánimo. Estamos viviendo tiempos difíciles. El Señor nos dijo que iba a regresar. Los apóstoles nos han enseñado y nos han predicado eso. Pero ¿será que el Señor te está tardando? ¿Será que el Señor, qué está pasando? ¿Por qué el Señor no viene? Entonces empezó a generar esa expectativa de que, ¿qué sucede? ¿Pero por qué el Señor no viene? ¿Por qué? Porque ellos veían en esa manifestación del Señor la liberación de los poderes que estaban alrededor de ellos y que de una forma u otra los estaban oprimiendo. Pero en medio de todo esto, es que Pablo les escribe en el capítulo 4 y les dice: ciertamente el Señor viene. No quiero que hermanos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, aquellos que ya han muerto, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No se sientan tristes, les dice en el capítulo 4, versículo 13. No se sientan tristes, porque tanto los que ya fallecieron, los hermanos en la fe que ya están muertos, como ustedes, debemos de tener la esperanza. Ciertamente el Señor viene. El Señor no está tardando su venida. Él va a venir. Y los alienta y los anima, porque en medio de esa inquietud, porque el Señor se tarda, y por el otro lado estamos viviendo las presiones y las circunstancias difíciles de vivir en un entorno que es opuesto a nuestra fe. En medio de todo eso es que Pablo les escribe a estos hermanos. Los alienta, los anima. Pablo le dice a la comunidad cristiana: exhorten a los que están ociosos. Y estaban ociosos porque algunos, en medio de la comunidad de Tesalónica, algunos de ellos habían dejado de trabajar porque decían: no, como el Señor viene,
Entonces dejemos de hacer lo que hacemos y esperemos tan solo la venida del Señor. Y por eso es que en el capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. O sea, animen a aquellos hermanos que están tristes porque piensan que el Señor no ha venido y estamos pasando lo que estamos pasando y estamos viviendo lo que estamos viviendo. En medio de todo eso, algunos habían dejado de desarrollar sus actividades cotidianas con la expectativa de que como el Señor venía, pues mejor ocupémonos de las cosas espirituales y dejemos nuestras labores cotidianas. Y Pablo dice: no, exhorten a aquellos que no quieren trabajar, sigan haciéndolo, el Señor va a venir, pero ustedes tienen que seguir su vida normal, su vida cotidiana. En ese contexto es que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, y por eso es que en el verso 16 los exhorta a estar siempre gozosos. Entonces uno debe de entender que estos hermanos en Tesalónica estaban viviendo presiones, estaban viviendo en un entorno que era complejo para ellos socialmente, y en medio de todo eso les dice: estén gozosos, estén siempre gozosos. ¿Qué palabras las de Pablo para una comunidad que probablemente, como muchas otras comunidades en Galacia, en Acaya, en Macedonia y en Asia, en el siglo I estaban viviendo dificultades? Qué tremendo es decirle a una persona: esté siempre gozosa en medio de tiempos difíciles. Qué tremendo es decirle a una persona: esté alegre, tenga gozo en su corazón, pero esa persona está pasando por un tiempo complejo. Eso no es fácil. Y no es fácil manejar eso porque probablemente miramos nuestras circunstancias, miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y probablemente algunos de nosotros lo primero que decimos es: ¿cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo voy a estar alegre en medio de lo que estoy viviendo? ¿Cómo voy a...? Porque esa es la reacción humana. Nuestra naturaleza humana por lo general nos hace reaccionar ante las circunstancias de la vida, y en medio de esas circunstancias mirar todo lo que pasa y plantearnos: ¿cómo voy a tener alegría en mi corazón? Probablemente las palabras en esta carta que escribe Pablo, obviamente una carta que no llegó bajo el sistema de un correo electrónico, porque en esa época no existía, probablemente un documento que llegó a la comunidad, y en medio de la comunidad esa carta fue leída, y cuando los hermanos que vivían en medio de sus realidades escuchan: están siempre gozosos, probablemente algunos podrían plantearse cómo estar gozosos en medio de las circunstancias de la vida. Cómo irradiar alegría, cómo estar llenos de gozo en medio de tiempos complejos. ¿Cómo podemos manejar eso? En medio de las complejidades, en medio de todo lo que vivimos, ¿cómo tener agradecimiento? ¿Cómo tener un corazón lleno de gratitud en medio de las circunstancias? Mire, cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento principalmente hay dos palabras que se usan para la palabra gratitud. Un término que nosotros usamos. Una es la palabra caris, que en la Biblia por lo general se traduce gracia, pero que también en algunos lugares de la Biblia se traduce como gratitud. La gratitud en ese contexto es la conciencia de que he recibido algo, y porque he recibido algo, yo manifiesto agradecimiento ante aquel que me dio eso. Entonces, gratitud tiene que ver con un corazón que reconoce que alguien me ha dado algo y que yo debo de tener manifestaciones de profunda gratitud por lo que esa persona ha hecho conmigo. Y en el contexto de la Biblia, cuando la gratitud se aplica a Dios, tiene que ver con el hecho de que aquellos que recibimos el favor, la gracia, el cuidado y la benevolencia del Señor, debemos de tener
una profunda gratitud hacia aquel que nos extiende su favor constantemente. Pero también hay otra palabra en el Nuevo Testamento, además de esa palabra caris o charis, que se usa en el Nuevo Testamento, que es la palabra que usted y yo en algunos momentos hemos escuchado, que es la palabra Eucaristía. ¿Verdad que la hemos escuchado? La palabra Eucaristía es una palabra que se usa en la Biblia en varios contextos, y esa palabra se traduce acciones de gracias. Por eso hay entornos religiosos que cuando dicen que están celebrando la Eucaristía, están celebrando un momento de acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por su sacrificio por nosotros. Hay entornos religiosos que usan esa palabra comúnmente. Es un término que usa la Biblia. Entonces, el concepto acción de gracias también es un concepto que tiene que estar presente cuando hablamos de gratitud. Una permanente acción de gracias en medio de tiempos complejos no es tan fácil, porque pareciese que es tan común en medio de nosotros que cada vez que pasamos por algunos procesos o por algunos tiempos complejos, lo primero que sale de nosotros son cuestionamientos, son quejas, son expresiones de afán, de angustia, de estrés, de tensión, y empezamos a cuestionar, empezamos a decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto sucede de esta forma? ¿Y por qué las circunstancias se están dando de esta manera? ¿Y cuándo se acabará esto? Y empezamos a usar un montón de expresiones que son las que salen de un corazón cuando se ve presionado, que cuando se ve en medio de los tiempos de tensión, probablemente es lo que nos controla y muchas veces nos quiere dominar. Por eso es que la gratitud es algo que surge del corazón, de personas que reconocen que hemos experimentado el favor de Dios. Mire, yo no dudo que usted y yo hemos experimentado el favor del Señor a lo largo de este periodo de tiempo, por lo menos estos 2 últimos años. Nos hemos dado cuenta que en medio de dificultades, para algunos un poco más complejas que para otros, situaciones que han tocado más fuertemente a algunos que a otros, porque algunos han conservado sus trabajos, pero otros no. Otros han tenido tremendas limitaciones con sus salarios, otros no han tenido esa situación. Pero en medio de todo esto, nosotros necesitamos aprender a desarrollar en nosotros una actitud de constante gratitud. En el contexto hebreo, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra que normalmente la gratitud está asociada con el culto a Dios. La gratitud en el contexto del Antiguo Testamento está asociada con expresiones de gratitud a Dios. Y las expresiones de gratitud a Dios están vinculadas al culto, a esos momentos donde rendimos culto y adoración al Señor. Y por eso es que usted encuentra en los salmos expresiones como estas: has cambiado mi lamento en baile. Decía el Salmo 30, versículo 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El salmista llega y dice, has cambiado. La razón de su alegría es que Dios había cambiado su tristeza en gozo, su dolor en alegría. Y por eso el salmista llega y dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. No cerraré mi boca, sino que estaré constantemente expresando alabanza y adoración a nuestro Dios. Allí la expresión, ahí la idea que se da es que hay un corazón profundamente agradecido con Dios, porque Dios ha transformado algo que parecía ser negativo, luto, llanto, dolor, lo transformó por alegría. Entonces, amados hermanos, cuando yo voy a la Biblia, como en el Antiguo Testamento, me encuentro que la gratitud siempre está asociada con expresiones que salen del corazón. Me pregunto, ¿con cuánta frecuencia nosotros tenemos expresiones abiertas, públicas, delante de la familia, de la casa, de amigos, donde podemos llegar y decir gracias al Señor, bendito sea Dios por lo que Él ha hecho?
Muchas veces nos reprimimos de expresar públicamente esas cosas porque pensamos, ¿y qué dirá la gente? ¿Qué van a pensar los demás si yo tengo algún tipo de expresión así que se me sale en el trabajo, verdad? O se me sale en la oficina de decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Pero es que un corazón que está agradecido es un corazón que no puede estar callado. Es un corazón que siempre va a estar dando gloria a Dios por las circunstancias, a pesar de que usted y yo puede ser que estemos pasando por tiempos de luto, de dolor, de angustia o de aflicción. El Salmo 9, versículo 1 y 2 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Mire, contar las maravillas quiere decir abrir mi boca y decir públicamente, esto es lo que Dios ha dicho, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, dice el salmista en el Salmo 9, verso 1 y 2. Entonces, la gratitud es algo que no puede reprimirse, debe de manifestarse. Por eso nos gusta pararnos aquí y dar gracias. Y a pesar de que hay momentos donde podríamos decir, bueno, este año no ha sido muy fácil. Ha habido tiempos difíciles, ha habido algunos quebrantos de salud, ha habido algunos tiempos complejos, pero en medio de todo eso, yo alabo el nombre de Dios, porque me tienen aquí, porque puedo seguir adelante en medio de limitaciones o de circunstancias, pero el nombre del Señor yo voy a alabar y sus maravillas y sus obras y lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo, yo voy a declararlo públicamente. Amado hermano, esa es la gratitud. La gratitud tiene que ver con algo que está permanentemente en nosotros y que no está condicionado por las circunstancias. Porque las circunstancias difíciles, le voy a decir, siempre van a estar presentes. En medio de la vida, en medio del devenir de la vida diaria, siempre van a haber complejidades. Y esa es la realidad. Quisiéramos vivir en un mundo ideal, pero ese mundo ideal, amado hermano, desde la perspectiva de la Biblia, es el mundo que fue creado por Dios antes de la caída de Génesis 3. Ese sí era un mundo ideal. Antes de que el hombre pecara en el Edén, sí había un mundo ideal. Y en Apocalipsis capítulo 20-21, cuando dice el Señor que en los tiempos finales Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva y todo va a ser transformado, allí va a existir un mundo ideal. Pero mientras eso no suceda, nosotros seguimos viviendo en medio de las realidades y las complejidades de nuestro tiempo. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿cómo tener gratitud? ¿Cómo tener expresiones de alegría? ¿Cómo tener expresiones de agradecimiento en medio de tiempos complejos? En el entorno cristiano recordé y anoté varias expresiones. Un famoso reformador de la iglesia protestante decía y describió la gratitud como la actitud básica cristiana y el corazón del evangelio. La gratitud es parte del corazón del evangelio. Un famoso teólogo protestante del cual hemos hablado antes, Jonathan Edwards, dijo: la gratitud es un signo de la verdadera religión. Un corazón agradecido con Dios es una señal de que ese hombre ha sido realmente transformado por Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que puede estar pasando, su corazón está de continuo lleno de agradecimiento. Mire, pensando en esto, inmediatamente surge: ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo tener gratitud permanente y duradera en mi corazón cuando hay momentos donde las cosas se ponen difíciles y pareciese que la gratitud se quiere acabar y tal vez no predomina ni toma el control total de nosotros? Hay varias cosas que necesitamos recordar y que yo quisiera alentarles en esta parte final de este año, en estos últimos días que estamos viviendo del 2021 y el 2022 tocando a la puerta, y que necesitamos tener presentes. Mire, Dios quiere que usted pueda, como dicen por allí, inocularse varias dosis de varias cosas que son necesarias para tener una actitud de permanente
gratitud. Una de esas dosis es estar siempre alegres. Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 nos dice: estén siempre alegres, estén siempre contentos, estén siempre agradecidos, gozosos, dice la versión Reina Valera. Esa dosis, la pregunta es ¿cómo? Miren, si fuese tan fácil, ¿cómo lograr eso? La alegría o el gozo no es algo que usted va al machetazo o al Río Smith o al Rey y se lo compra, ¿verdad? En la farmacia. No venden paquetes de inyectables de alegría. Qué fácil sería, ¿verdad? Que el ir y comprarse unas cuantas dosis, inyectárselas uno y decir, bueno, necesito varias dosis de alegría y voy a ir a comprarlas al supermercado o a la farmacia. Pero eso no es así. Eso no es así, ni funciona de esa manera. ¿Cómo lograr tener alegría y poder tener una dosis extra de alegría en nuestro corazón al finalizar este año y al iniciar el 2022? Bueno, estamos necesitando entender que para que la alegría pueda llenar nuestro corazón, necesitamos, amados hermanos, primeramente entender que tiene que suceder. Tiene que suscitarse algo interno en nosotros para que esa alegría se produzca, se genere, surja y se manifieste en nuestras vidas. Mire, la alegría es una expresión externa que normalmente usted dice, esa persona está alegre porque usted le da una sonrisa, ¿verdad que sí? Porque usted lo ve que nos enseña la dentadura y está alegre y está contento y se ríe a carcajadas. Usted dice, qué alegre que amaneció el hermano hoy, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, la alegría es algo que surge de adentro. Miren, no puede haber manifestaciones externas de alegría si internamente no hemos experimentado una transformación. Si internamente no hemos experimentado un cambio, si internamente no hemos experimentado un impacto. Es por eso tan importante que usted y yo tengamos presente que para que se evidencie en nosotros una actitud de alegría en nuestras vidas, necesitamos primeramente tener una transformación interna. Y la pregunta al finalizar este año es, usted y yo, ¿hemos experimentado esa transformación y esa acción divina? Esa acción de Dios que cuando Él viene a nuestras vidas y corazones, mire, cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios empieza a operar cambios en nosotros, los cambios de Dios, los cambios que Dios genera son cambios internos. Cuando usted y yo permitimos a Dios operar en ese nivel, Dios empieza a producir cambios internos. Y cuando los cambios internos empiezan a suscitar, tenga la plena seguridad que empieza a suceder algo hacia afuera. Empezamos a evidenciar esa transformación interna que Dios ha producido y ha traído a mi vida. Por eso, cuando finalizamos un año, la pregunta es, ¿hasta qué punto usted y yo hemos dado la cabida al Espíritu de Dios para que Él genere un cambio profundo en nosotros? ¿Hasta qué punto usted y yo hemos permitido al Señor trabajar internamente en nosotros? Porque esto es un asunto de ceder el control. Muchas veces, yo no sé si a usted le sucede, probablemente a usted no, pero a mí sí, que nos cuesta ceder el control a otras personas. Yo no sé si le ha sucedido, los que son padres y que en algún momento les ha tocado entrar en esa transición con hijos que ya están llegando a la edad adulta y que empiezan a decirle a usted que ya quiere aprender a manejar, ¿verdad? Y cuando usted empieza en ese proceso de que le dicen, quiero empezar a manejar y tengo que sacar licencia, usted cuando le empiezan a decir, papá, présteme el carro para ir a practicar por allí, usted entra en unas tensiones horribles, ¿verdad que sí? Y usted llega y dice, no, yo voy con usted. Y apenas es que el papá no tiene el pie en el pedal del freno, ¿verdad? Por la angustia de lo que pudiese pasar. Muchas veces no queremos ceder el control porque nos da temor de que algo suceda, de que algo pasa. Mire, algo similar sucede con Dios.
Hay ocasiones en la vida donde nosotros somos los conductores de nuestra vida y Dios quiere venir, tomar el control del manubrio, del timón y decir, yo quiero conducir tu vida, pero nosotros decimos, no, Dios, yo soy el que tengo control de aquí, yo de aquí no me suelto, aquí las cosas se hacen a mi manera, aquí se manejan las circunstancias de la forma en que yo he determinado. Mire, cuando yo tengo el control del timón, probablemente Dios está queriendo hacer cosas especiales en nuestras vidas, pero como no le cedemos el control a Dios, muchas veces Dios, que aunque es soberano y es Señor y es dueño de todo, muchas veces Él nos dice, bueno, ¿quieres seguir en control de las cosas? Sigue en control, pero empezamos a experimentar circunstancias complejas, circunstancias difíciles y en ocasiones decimos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y Dios probablemente nos dice, bueno, te sucede todo eso porque yo te dije que yo quería tener el control, pero tú no me has dado espacio para eso. Por eso, amado hermano, este año 2021 es un tiempo, yo no sé cómo a usted lo ha impactado la pandemia, cómo a usted lo ha impactado este tiempo, pero este tiempo debería de ser un tiempo del cual deberíamos de terminar con una cantidad enorme de enseñanzas. Un tiempo donde realmente valoremos y pensemos en cosas valiosas, de peso, y decir realmente esta experiencia que hemos vivido, a mí me tiene que haber enseñado algo productivo, algo esencial, algo que me ayude para vivir la vida y para ser mejor. Algo que Dios esté haciendo en medio de este tiempo. Amado hermano, la alegría se produce cuando usted permite a Dios venir a su vida y que Dios produzca una transformación interna, un corazón transformado, un corazón cambiado, una vida transformada por Dios. Es una vida que está mostrando constantemente alegría y gozo. Alegría y gozo. Porque aquel que ha transformado nuestro corazón empieza a operar internamente en nosotros y lo que sale a relucir, fruto de esa acción divina, es el gozo y la alegría de estar en una relación con Dios que se pone en evidencia y la gente lo nota. La gente te va a ver y va a decir, este hombre tiene algo especial, esta mujer ha experimentado una transformación interna. La alegría, estén siempre gozosos, estén siempre alegres, como dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, es algo que debe generarse del corazón. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, carta de Pablo a la iglesia de Colosas, le dice así, que habite en ustedes la palabra de Cristo. Colosenses 3, 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjese unos a otros. Con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando nosotros entonamos cantos, himnos, canciones espirituales, debemos de hacerlo con gratitud a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacerlo? Bueno, porque en medio de que entonamos cantos a Dios, estamos reconociendo lo que Él es y lo que Él ha hecho. Pero dice la palabra que en nosotros debe de habitar la palabra de Cristo. Por eso cuando nos instruimos unos a otros, cuando somos enseñados en la palabra, cuando crecemos, cuando un hermano nos exhorta, nos anima, nos alienta, nos dice, mira lo que dice la Biblia, nos enseña, nos aconseja, estamos en un proceso de formación, estamos siendo cincelados, estamos siendo pulidos, estamos siendo corregidos. ¿Para qué? Para bien. Y cuando eso sucede, cuando somos exhortados por la predicación, por el consejo del hermano, por el apoyo de las personas que están a nuestro alrededor, somos moldeados. Somos moldeados y cuando estamos siendo moldeados, lo que sucede es que todo lo que sale de nosotros es el resultado de un proceso de transformación. Mire, todos nosotros somos gente que está en un proceso de continua transformación. En estos días estaba entrando en una página web para revisar una información y me apareció una imagen que decía
página o sitio en construcción, ¿verdad? Probablemente le estaban dando mantenimiento o haciéndole arreglos o trabajos al sitio web. Y mientras yo miraba eso, yo decía, todos nosotros somos gente que estamos en proceso de ser renovados, en proceso de ser construidos, en proceso de ser trabajados por Dios. Todos nosotros estamos en ese proceso. Este tiempo de pandemia es un tiempo donde Dios nos ha estado cincelando. Para algunos ha sido más doloroso que para otros. Otros han estado experimentando un proceso más duro que otros. Pero en medio de todo eso, Dios es aquel escultor que ha tomado el cincel y el martillo y que está puliendo sus obras. Él está trabajando con nosotros. Mire, la mejor manera de poder estar alegres y cargados de gozo es cuando permitimos que Dios trabaje en lo interno de nuestro corazón. Si Dios está trabajando en tu vida, tenga la plena seguridad que de nosotros lo que va a surgir, va a manifestarse, lo que va a salir de nosotros son expresiones de alegría a Dios por reconocer lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso, para los hermanos de Tesalónica, escuchar palabras como las de Pablo, estén siempre gozosos en medio de lo que estaban viviendo, no era fácil, pero ellos sabían de que Dios estaba trabajando en sus corazones y que esa obra de Dios en sus corazones era el sello y era la evidencia y era la manera en que ellos podían producir y permitir salir de ellos alegría. Porque la única manera de poder expresar alegría duradera es cuando Dios trabaja en nuestras vidas. Hay gente que le fascina la alegría pasajera. La alegría pasajera es la que tenemos hoy y se acaba mañana. La alegría pasajera es como cuando tu equipo de fútbol anota un gol y va ganando, ¿verdad que sí? Y usted emocionado cuando se acerca el minuto 90. Y cuando se acerca el minuto 90, el equipo contrario que anota un gol, ¿verdad? Y ahí se acabó la alegría. Ya todo mundo anda, como dicen ahí en el argot popular, de moco caído, ¿verdad? Triste todo mundo diciendo, otra vez nos pasó lo mismo, nos empataron, qué sufrimiento, qué angustia. ¿Sabe algo? En medio de todo esto, Dios está queriendo que nosotros podamos tener alegría permanente y gozo permanente. ¿Cómo lograrlo? Permita a Dios trabajar en su corazón. Permita a Dios trabajar en su corazón. Si le costó en este año 2021, que este año 2022 sea un tiempo para que decirle Dios, ven y opera y trabaja en mí y lleva a cabo tu obra en mí, porque yo quiero que lo que se manifieste en mi vida sea producto de lo que tú estás haciendo internamente en mi vida. Segunda dosis que necesitamos para este año 2022 que se avecina. Una dosis no solo de alegría, sino una dosis de gratitud permanente. Y la gratitud permanente tiene que ver con dar gracias a Dios en todo. Por eso el versículo dice, dad gracias en todo, dice el verso 18 de Primera de Tesalonicenses. Dad gracias en todo. La Nueva Versión Internacional dice, den gracias a Dios en toda situación. Entonces, ¿cómo tener una actitud de gratitud permanente? ¿Cómo yo me inyecto eso nuevamente? Eso no se consigue en el supermercado. ¿Cómo dar gracias a Dios en todo tiempo cuando experimentamos tantos tropiezos y dificultades? Mire, dar gracias a Dios no es un estribillo que uno aprende. Eso no es una expresión que acuñamos y la usamos, como muchas veces en nuestros entornos de iglesias tenemos la expresión de decirle a la gente, Dios te bendiga, pero muchas veces no tenemos la convicción de lo que estamos diciendo. O cuando alguien nos plantea y nos pregunte, ¿cómo han estado? Bien, gracias al Señor. Muchas veces expresamos eso, pero lo expresamos porque ya nos hemos acostumbrado a ese argot. Es muy diferente cuando usted dice, gracias a Dios. Sabe que hay dificultades, sabe que hay tiempos difíciles, pero usted puede dar gracias a Dios porque usted en medio de lo complejo de la vida, usted puede tener siempre una actitud de agradecimiento.
Decir una cosa simplemente por repetirla, a decirlo por convicción son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Por eso los procesos como estos que hemos vivido son tiempos donde Dios nos está pasando por una pulidora. Nos está pasando por un proceso donde nos está puliendo nuestra fe, está puliendo nuestro carácter. Y es en medio de esos procesos que Dios empieza a trabajar en nosotros. Cuando usted permite a Dios trabajar en su vida en medio de estos tiempos, le puedo asegurar que el resultado que va a salir de todo ese proceso de pulimiento es un hombre y una mujer que aún en medio de las circunstancias va a estar siempre dando gloria a Dios. Señor, gracias. Yo no tengo control de esto. Yo quisiera tener el control de la pandemia y saber que aplico tal cosa y hago aquello y se solucionó el problema, pero yo no tengo control de esto. No lo tienen los especialistas, no lo tienen las personas que dicen tener autoridad con todos estos temas, y vemos que muchas veces las cosas se siguen saliendo de control. ¿Quién soy yo para decir que yo tengo control de estas circunstancias? Pues yo permito a Dios seguir trabajando en mi vida, permito a Dios seguir puliendo mi vida a través de los tiempos de pandemia, y en medio del proceso tenga la plena seguridad que permanentemente de nosotros va a salir una expresiones de alabanza y de gratitud a Dios, para decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, y quiero ir terminando con esto. Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Leo en la nueva versión internacional. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada. El consejo de Pablo a los hermanos de Filipos. Más bien, o sea, en lugar de inquietarse, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Más bien, en lugar de dejarse inquietar por las circunstancias, oren y levanten ruego delante de Dios, presenten sus peticiones, y unido a sus peticiones, ¿qué debemos de hacer? Démosle gracias. Entonces, amado hermano, cuando leemos ese pasaje, pero mire qué hermoso es la segunda parte del versículo. Dice que después de que usted haga eso, después de que usted deja la inquietud a un lado y mejor voy en oración a Dios y con acciones de gracias, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. La paz de Dios va a venir, la paz de Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando aprendemos a qué, que en medio de lo complejo de la vida, las complejidades no me van a llenar de angustia, no me voy a tirar al piso a llorar y angustiarme, voy a ir delante de Dios en oración y voy a agradecerle. Cuando usted y yo tomamos esa actitud en nuestra vida, dice que la paz de Dios nos va a inundar. ¿Por qué? Porque el Dios de paz, que conoce nuestras circunstancias, va a manifestar su gracia sobre usted y le va a sostener aún en medio de los tiempos más complejos. ¿Qué nos depara el 2022? Bueno, probablemente usted y yo no lo sabemos. Desearíamos tener una pantalla que nos mostrase los próximos 12 meses del año, pero no lo sabemos. Puede ser que la situación mejore, puede ser que la situación se mantenga igual, puede ser que la situación se vuelva más compleja, pero en medio de lo que pudiese venir, amado hermanos, inyectémonos una dosis de alegría e inyectémonos una dosis de gratitud. ¿Cómo hacerlo? Permita a Dios trabajar en su corazón. Permita a Dios trabajar en su corazón, que en los momentos más críticos o difíciles que usted pueda pasar, lo primero que usted haga no es, como hace mucha gente, empezar a ir a buscar respuestas donde no va a encontrar respuestas. Venga delante de Dios, con oración y con ruego y con súplica, y dele gracias. Porque en medio de todo eso, Dios nos promete y nos recuerda que su paz nos va a llenar.
que su paz nos va a saturar, que Él va a intervenir y nos va a inundar con esa tranquilidad que necesitamos para poder enfrentar las complejidades de la vida. Por eso yo quiero animarle ante lo que se avecina en este año 2022. Que esa dosis de alegría, que esa dosis de gratitud esté en nosotros. Abre tu corazón para que Dios trabaje en tu vida. Permite que Él lleve a cabo su obra, su Espíritu Santo en tu corazón, y que Él pueda seguir perfeccionando lo que Él ya inició. Permítele a Dios trabajar. Ten la plena seguridad que si lo haces, Dios va a seguir operando grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero permitámosle a Dios hacer. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre amado, gracias. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos anima, tu palabra nos exhorta. Tu palabra, Señor, está permanentemente hablando a nuestro corazón, Señor. Tenemos que reconocer, Señor, que tú estás trabajando en nuestras vidas. Señor, pero también tenemos que entender que hay momentos donde nos cuesta entregarte todo el control y permitirte que tú lleves a cabo tu obra a tu manera y de la forma en que tú quieres hacerlo. Hoy, Señor, quiero entregarte el control. Hoy, Señor, quiero entregarte el control de mis pensamientos, quiero entregarte el control de mi corazón, quiero entregarte el control de mi vida, quiero entregarte el control de aquellas cosas que me llenan de ansiedad, quiero entregarte el control de aquellas cosas que muchas veces me afanan, que me causan estrés y tensión, Señor. Las pongo delante de ti, las presento delante de tu presencia, las traigo ante tu trono en este día y me rindo delante tuyo, Señor, para que tú lleves a cabo tu obra maravillosa en mi corazón. Amantísimo Rey y Señor, gracias, mi Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Tú hablas a nuestros corazones, tú alientas nuestras vidas. Tú, Señor, nos motivas y nos animas a que día a día rindamos nuestra voluntad a ti, Señor. Oh Dios, aquí estamos. Somos como barro, Señor, que el alfarero trabaja y moldea. Señor, dale forma a nuestras vidas. Señor, queremos inyectarnos de esa dosis de alegría, de gozo, de esa dosis de gratitud, y que esa dosis de alegría y de gozo llene nuestro corazón de manera que podamos manifestar todo ello en medio de las circunstancias complejas. No sabemos qué vendrá en el futuro, pero en medio de todo eso, porque en medio de todo ello, tú estás allí y vas a seguir trabajando en nosotros. Te damos gracias. Queremos que esa gratitud duradera y permanente esté en nosotros. Una gratitud, oh Dios, y esas expresiones de alegría que nos controlen y que nos permitan vivir cada día glorificando, honrando y exaltando al Señor, aún en medio de las circunstancias más complejas. Toda la gloria, todo el poder, el honor, la alabanza y la exaltación sea a nuestro gran Rey y Señor. Gloria a Dios. Vamos a